Listo, entonces, bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión en línea o esta online session donde estaremos explicándoles nuevamente. eh, Les recuerdo mi nombre, Martín Díaz. Les recuerdo también que cuando tengan alguna pregunta, cuando tengan alguna dificultad con alguna evidencia, con algún tema de estudio, escríbanme al correo. Por ahí alguien escribió en el foro que había, bueno, creo que no fue esta ficha en particular, pero sí el mismo programa, la otra ficha que está más adelantada, alguien escribió en el foro que había hecho uno de los cuestionarios, pero que no podía repetirlo. Bueno, les recuerdo que el cuestionario está configurado para repetirlo en varias ocasiones. Entonces, si por alguna razón usted ya lo repitió muchas veces y nada que lo aprueba, lo primero que le recomiendo es, por favor, estudiar bueno, valga la redundancia, estudiar el tema de estudio para ese cuestionario. Para ese cuestionario de esa actividad de proyecto anterior, el tema principal era el present simple. Yo les había dicho, tienen que estudiar el presente simple que está en los materiales. Yo les mostré toda la parte de los materiales porque desafortunadamente el tiempo de estas sesiones, más que todo, es para explicarles qué es lo que yo voy a evaluar en las evidencias que van a enviarme. El material de estudio es para que ustedes, cuando tengan el espacio y el tiempo disponible, lo lean, lo analicen y cuando tengan preguntas me las hagan. Pero no nos alcanzaría el tiempo para explicar cada uno de los temas que hay en ese material de estudio, que ustedes saben que es bastante extenso. Y pues la modalidad de estudio aquí ustedes saben que pues es de esa forma. Nosotros les brindamos los materiales para que ustedes estudien y después cuando hayan hecho eso, nosotros les resolvemos todas sus dudas y preguntas. Bueno, entonces arranquemos. ¿Me confirman si están viendo ya la plataforma? Por favor, quien por ahí que levante la mano. Ok, sí se está viendo todo, ¿cierto? Listo. Entonces, volvemos acá. Bueno, estamos ya al inicio de la plataforma. Por favor, siempre lean los anuncios. Yo siempre les recalco a todo el mundo. Cuando ingresen a la plataforma, no se vayan de una vez al contenido del curso. Tómense un par de minutos para leer los anuncios del líder de la ficha, porque siempre se está publicando información que ustedes necesitan tener a la mano. Entonces, nunca olviden leer los anuncios que les publica el líder de la ficha. Segundo punto, cuando ustedes quieran escribirle a un instructor de alguno de las, digamos, de las áreas, ustedes acá en la parte inferior tienen los nombres de cada uno de los instructores, donde pueden entrar acá a su espacio y allí encontrarán el correo y la demás información. Eso para lo que les decía ahorita, que alguien en un foro preguntaba escribía sobre el problema del cuestionario. Esas preguntas preferiblemente me las mandan a mí al correo, porque si las mandan en el foro, muy probablemente no sean atendidas de la mejor forma, porque a veces los foros solamente los revisa el líder. Entonces, si usted me quiere hacer una pregunta a mí en particular de algo de inglés, me voy a escribir directamente al correo y es mucho mejor. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Para esta actividad de proyecto, vamos a ir al botón contenido del curso. Una vez en contenido del curso, nosotros vamos a abrir la carpeta de proyecto. Voy a hacer el paso a paso nuevamente, tal cual como la vez pasada, por si alguno pronto no recuerda. Cuando abrimos la carpeta proyecto, vamos a encontrar o vamos a buscar la carpeta que se llama fase 1 de análisis, que es la fase en la que nos encontramos en este momento. En esta fase 1 de análisis hay dos actividades de proyecto, number 1 y number 2, ¿cierto? Ya la actividad de proyecto number 1, ya esa la explicamos la vez anterior. Ahora vamos a explicar la actividad de proyecto number 2. Hay más material y hay nuevas evidencias. Para nuestra área de inglés, pues primero que todo, como siempre, vamos a encontrar las carpetas o la carpeta con el material de formación
y la carpeta que contiene tanto la guía de aprendizaje como los espacios para completar las evidencias. Entonces, vamos a abrir primero la carpeta con la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje 02 está aquí de primero. Yo la voy a abrir y vamos a buscar específicamente, vamos a esperar que me cargue, que abra, y vamos a buscar específicamente el área o la parte que tiene que ver con inglés. Entonces vamos a bajar, ya toda esta guía ustedes la debieron haber visto muchas veces. Busquemos por acá, entonces ya estamos aquí. Para esta ocasión, la evidencia es la que dice, esta que está por acá. Vamos a ver si era esta o me equivoqué. Si es esta, ¿cierto? Sí es esta porque la anterior era la del folleto. Entonces, para no irnos tan atrás, de todas formas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me voy a buscar la parte donde está el folleto, que fue la de la vez anterior, ¿cierto? Bueno, perdón, la parte del folleto fue la vez anterior, entonces sí era donde estábamos ahorita, por acá, donde está la presentación, el cuestionario. Exactamente es esta de acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta ocasión? Entonces, la actividad es la que dice reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, pasadas y futuras en contextos sociales. Entonces, bueno, ya toda esta parte ustedes la deben haber leído. Dentro del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés es fundamental ser capaz de expresar opiniones y puntos de vista acerca de las situaciones a las que el aprendiz se enfrenta diariamente, tanto en su contexto social como en su contexto laboral. Bueno, ¿cuál es el material de esta vez? En la vez pasada ustedes se tuvieron que leer un material extenso. En esta ocasión el material es el que se llama Level 2 MCER A1.2. Ese es el material que tenemos para esta semana o para esta actividad de proyecto y lo más ahorita lo vamos a abrir y les voy a mostrar cuáles son los topics o los temas que van a hacer. Entonces, la primera evidencia que ustedes van a encontrar y que deben completar es un cuestionario. Nuevamente van a tener que completar un cuestionario, pero en esta ocasión ya no va a ser sobre el mismo tema de la vez pasada, que era el present simple. En esta ocasión van a haber unos temas nuevos que ahorita cuando abra el cuestionario ustedes se van a dar cuenta. Entonces, la primera evidencia es una evidencia que ustedes completan y que la misma plataforma les evalúa y les da el resultado automáticamente. Nuevamente, pues la colocaré disponible, digamos que para que la puedan repetir varias veces. Si la han repetido más de 4 veces y no han podido aprobarla por alguna razón, pues me escriben y sin ningún problema se les vuelve a habilitar. ¿Ok? Entonces no se preocupen. Algo que quiero comentarles antes que de pronto, pues más adelante suceda, quiero que ustedes sepan y que de pronto puedan comentarles a sus demás compañeros que cuando uno como instructor a usted le coloca una evidencia como no aprobada, no quiere decir, primero, o sea, no es nada malo. Segundo, no porque el instructor tenga algo en contra de esa persona. Y tercero, cuando uno le coloca no aprobado, simplemente le está pidiendo a ese aprendiz en particular que mejore el trabajo que presentó. O sea, cuando ustedes, ahora se darán cuenta, cada evidencia tiene unos puntos específicos que ustedes deben cumplir, puntos específicos. Si la evidencia usted la hace como usted cree, muchas veces no va a lograr el objetivo. Las evidencias piden cosas en específico que yo debo evaluar. Si a usted le faltó algo en esa evidencia, yo tengo mi labor, mi trabajo, mi deber, es decirle
que está incompleta o que algo está mal y que debe repetirla o mejorarla. Y no pasa nada, simplemente usted debe mejorar el trabajo y eso no quiere decir que si usted no aprobó una evidencia, no quiere decir que lo que hizo está completamente mal o que no se le valora el trabajo. Simplemente usted debe cumplir con todo lo que se pide y después que usted cumpla con todo lo que se pide, se le va a aprobar su evidencia. No es que porque ya tenga una D, ya se acabó el mundo y ya no hay nada que hacer. No, ustedes saben aquí que la idea es que cuando usted se equivoca, usted corrija teniendo en cuenta sus errores. Entonces, para que por favor esa información la repliquen. Hay personas que a veces no les gusta que se les corrijan y que quieren que todo lo que envíen se les evalúe como aprobado. Eso no va a pasar siempre. Puede que sí, puede que a veces no, pero eso va a depender primero de que usted preste atención y que cumpla con cada una de las exigencias de las evidencias. Listo, para que tengan en cuenta esa parte y pues como les pedí el favor que lo repliquen o que se lo comuniquen a sus demás compañeros en algún momento. Si alguien no aprueba una evidencia, no quiere decir nada y eso no va a influir en nada. Lógicamente, el problema es si no corrige lo que se le está pidiendo. Ahí sí. Pero bueno, pasemos nuevamente acá. Entonces, lo primero es un cuestionario. Nuevamente, son 15 preguntas, 45 minutos. Ya ustedes, de los que estén aquí, si ya ustedes hicieron el cuestionario, va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar, lógicamente, es el tema. La segunda evidencia, van a tener que van a tener que hacer un nuevo video. La vez anterior, algunos ya me enviaron el video, ya se los evalué. Aquí también hay que recordarles, les recuerdo algo. Cuando a ustedes se les pida un video o una grabación de voz, ustedes siempre deben enviar el video o la grabación y el texto de la grabación por aparte. Quiere decir, el texto de esa, como el script. O sea, lo que usted está diciendo en el video, yo lo tengo que tener aparte en un documento de Word o de PDF. Ya había explicado esto anteriormente, pero yo necesito ese documento ¿para qué? Para poder em, subrayar sus errores a la hora de pronunciar alguna palabra. Por ejemplo, yo decía, si usted em, en, en el video tiene estas palabras y en el video usted dice level 1. Entonces yo no, por aquí dice es level 2, usted está pronunciando mal la palabra 2 o está diciendo 1 en vez de 2, yo le puedo subrayar aquí con el color o con una rayita y yo le voy a decir en ese texto cuáles son sus errores. Si usted no me envía el texto, yo no voy a poder darle una retroalimentación adecuada. Entonces, para esta ocasión, ojo a lo que van a hacer. Ojo, mucho ojo. La vez pasada usted tenía que hablar brevemente de un miembro de su familia o de un amigo. Y tenía que decir su edad, dónde vivía, dónde vive, etcétera, cositas sencillas. En esta ocasión, usted tendrá que hacer una entrevista. Dice, con el apoyo de uno de sus compañeros y una vez apropiado el material de estudio del segundo nivel, realice un video en el cual se simule una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Dice, luego de ser entrevistado, intercambie roles con su compañero para ser el entrevistador. Entonces, explico qué es lo que van a hacer. Si, por ejemplo, aquí yo tengo en esta sesión en línea, por aquí está Luis, está Dairo, está Santiago y está Melissa. Si Melissa se quiere hacer en pareja con Dairo y Luis se quiere hacer en pareja con Santiago, pueden hacerlo entre dos. Pero si Melissa no quiere hacerlo entre dos, sino que quiere hacerlo ella sola, también lo puedes hacer tú sola. Pero si Luis quiere hacerlo con la mamá, con el papá, con el hermano, con un amigo fuera del programa, también lo puede hacer. Si Melissa lo decide hacer sola, ella va a tener que leer las preguntas y leer la respuesta. Yo le voy a evaluar todo a ella. Si, por ejemplo, Luis lo hace con Dairo,
Entonces, primero Luis pregunta, Dairo responde y después Dairo pregunta y Luis responde. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que evaluar tanto la pronunciación de las preguntas como la pronunciación de las respuestas. Y si en caso tal Luis lo hace con la mamá o con el papá, entonces Luis, primero la mamá le va a preguntar a él, Luis las responde y después lo contrario. Luis solamente va a leer las preguntas. No sería necesario que la mamá le responda, solamente yo tengo que evaluarle a Luis ambos casos. O sea, lo que quiero decir es que si usted quiere hacerlo solo, puede hacerlo solo. Si lo va a hacer en pareja con alguien del programa, tiene que intercambiar roles. Pero si usted lo va a hacer con alguien de afuera, pues no es necesario que esa otra persona intercambie rol. Usted puede entrevistar a esa persona primero y después esa persona, si quiere, la entrevista. O sea, lo importante es que usted haga las dos cosas, tanto leer las preguntas como leer las respuestas. Eso es lo más importante. Entonces, por ejemplo, digamos, si Luis entrevista a la mamá, o más bien la mamá va a entrevistar a Luis, él va a leer las preguntas, yo evalúo esa pronunciación de las preguntas y después la mamá de Luis lo va a entrevistar a él y él va a dar las respuestas. Eso en caso de que ustedes escojan a alguien de afuera. O sea, si es aquí, ya ustedes les expliqué, usted puede cumplir los dos roles al mismo tiempo o intercambiar roles solamente con personas de aquí mismo del curso. Eso sí, de pronto alguno de ustedes conoce al otro o no, esa parte no sé. Entonces, como quieran. Tienen varias opciones, ustedes verán cuál es la más importante, pero ojo, es obligatorio leer tanto las preguntas, o sea, tengo que evaluarles pronunciación de las preguntas y pronunciación de las respuestas que ustedes den aquí. Por ejemplo, pregunta number one, tell us about yourself. De pregunta number two, what motivates you? Pregunta number three, what are your hobbies? Y así sucesivamente. Algo que quiero recordarles en cuanto a la pronunciación en English es lo de las S al final o las T al final. Las letras al final en inglés son muy importantes. Si usted aquí dice what motivates you sin la S, está cometiendo el error. Esa S tiene que escucharse. What motivates you? O por ejemplo, what are your hobbies? O por ejemplo, where do you see yourself in 5 years? A veces cuando hablan de years, que son los años, algunos nada más, por ejemplo, dicen 5 years. No, 5 years, porque está en plural. Ojo con esas terminaciones de las S, es muy importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿En qué van a hacer este video? Ustedes pueden hacerlo como quieran. Recuerden que no es, lo ideal no es grabar videos muy pesados porque después no van a poder subirlos muy bien a la plataforma si no tienen un buen internet. Una de las opciones es grabar el video, como ya saben, y después subirlo a YouTube. Y una vez en YouTube, me pueden compartir el link de YouTube, ¿ok? Pueden hacerlo así o pueden grabarse desde su celular, desde su computador. Bueno, hoy en día pues las opciones son muchísimas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para esa evidencia? Bueno, dice, el producto que ustedes me tienen que entregar es un video, ya lo saben, de la entrevista virtual de trabajo. Aquí dice que una vez finalizada la grabación debe cargar el video a YouTube o Vimeo. Esto es opcional. O sea, no, si usted no lo carga en YouTube y me carga el video, pues yo se lo reviso sin problema. Listo. Esto sí lo necesito en PDF o en Word. Los datos del entrevistado básicos, el entrevistador, eso es importante. Ojo, y el texto del video. Eso sí, aquí no lo dice, pero yo se los estoy pidiendo. Los datos del entrevistado, del entrevistador y el texto del video para poder evaluar. El tiempo, mínimo 3 a 5 minutos, no excederse tanto en eso. ¿Cómo van a enviar esta evidencia? Pues ahorita les muestro cómo y dónde. Y
Finalmente, la tercera evidencia se llama una crónica. Bueno, uno de los temas importantes de esta semana es el pasado simple o el past simple. La vez pasada era el present simple del presente. En esta ocasión, uno de los temas principales es el past simple. Para ustedes completar esta evidencia de la crónica, es una de sus obligaciones estudiar el pasado simple. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Seleccionar un personaje icónico. Un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo para usted, en su opinión, pero de acuerdo con su perfil profesional. Aquí pone un ejemplo, dice, si es en la moda, por ejemplo, un personaje como Agatha Ruiz, y luego de ya usted haber escogido ese personaje icónico, va a buscar en cualquier lugar, en internet o en donde usted quiera, información sobre ese personaje. ¿Qué información es lo que usted va en qué tipo de información? Toda la información, toda la información. Pero para escribir esta crónica, usted va a utilizar es el pasado simple. Por ejemplo, aquí dice, a partir del personaje seleccionado, realice una crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de ese personaje. Cuando hablan de hechos importantes y situaciones más relevantes, quiere decir cosas que ese personaje logró o hizo antes, ¿cierto? Sus hechos, o sea, los logros, situaciones relevantes durante su trayectoria. Por ejemplo, digamos lo que sea, un ejemplo por acá, que el presidente de tal país ganó en pasado el premio Nobel en tal año, o el Nobel de la Paz, o el escritor tal, se ganó el premio Nobel de literatura en el año tal. Eso es un logro de ese personaje icónico. Lo que pasa es que recuerden que tiene que ser de acuerdo con su perfil profesional. Sin embargo, si usted, aquí de pronto no todos sabrán, tendrán una profesión, entonces si usted no tiene una profesión todavía, usted apenas está preparándose, pero de pronto alguno ya estudió algo, tiene una profesión, de pronto admira a algún personaje. Si no, usted puede escoger algún personaje importante, con trayectoria, que haya hecho algo relevante para la humanidad, etcétera, etcétera. Puede escogerlo, no necesariamente lo que de su perfil profesional. Lo importante realmente es que la crónica de ese personaje esté en pasado simple, porque eso es lo que se va a evaluar principalmente. Listo, aquí está como unas especificaciones que yo tengo en cuenta, no muy a fondo, pero bueno, dice, el documento escrito máximo de una página entre 200 y 500 palabras. Esto de la letra, esto sí, realmente, yo personalmente no lo reviso. O sea, a mí lo del tipo de letra, el tamaño, el interlineado, yo no lo realizo. Si usted lo quiere seguir como dice aquí, perfecto, mucho mejor. Listo. Pero lo que sí voy a revisar son las estructuras gramaticales. Si usted conjuga mal el pasado simple, pues va a tener que corregir su crónica. Listo. En Word o en PDF. ¿Cómo me lo va a enviar? Ahorita les muestro cómo. Listo. Para que tengamos ahí esa parte. Bueno, por acá Luis me está preguntando algo. Dice, si lo hago solo, ¿será que primero grabo la parte de las preguntas? No, o sea, en la misma grabación, por ejemplo, mira, si tú lo vas a hacer solo, las preguntas son las siguientes. Y pues lógicamente te vas a presentar, pues vas a explicar que vas a trabajar solo. El que va a trabajar solo, por favor, en el texto que me va a enviar, por favor, hágame la salvedad. Estoy trabajando solo, listo.
Entonces, si tú vas a decir, Luis, en la primera pregunta dice, tell us about yourself, inmediatamente te respondes, o sea, vas a responder enseguida. No hagas primero las preguntas, no. Si tú lo vas a hacer solo, igual. Es como si estuvieses en el momento cumpliendo los dos roles de la entrevista de trabajo. No necesariamente tienes que hacer una cosa y después la otra, no. Inmediatamente te preguntas, lees las preguntas y enseguida das la respuesta. Listo. Eso en cuanto a lo que hay que hacer eh, en para esta parte, ¿ok? Entonces, espera un momento, ya estábamos por acá. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esas tres evidencias que hay hasta el momento? ¿Alguna pregunta adicional sobre esas primeras tres evidencias? Cuestionario, video presentación y crónica. Todavía no les he mostrado el cuestionario, pero ya ustedes tienen idea más o menos cómo se hace. Hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre esas tres? ¿O hasta el momento ya todo está, digamos, claro? Listo. Si no oigo nada, quiere decir que hasta el momento esas tres va todo claro. Vamos a ir a revisar la parte del material. Estamos en la actividad de proyecto 2, ¿cierto? Vamos a buscar el material de formación, que para esta ocasión, si se dan cuenta, es el que dice Level 2, ¿cierto? MCER A1.2. Ese es el primer material, que es este que está aquí, ¿cierto? English Level 2. Cuando abrimos ese material, ojo que hay dos materiales de inglés para esta actividad de proyecto. Entonces tenemos los tres temas que son Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. ¿Ok? Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. Esos son los tres topics o los tres materiales para esta primera parte de evidencias de la actividad de proyecto. El segundo tema que dice What Happened es donde van a encontrar la explicación del pasado simple. ¿Listo? Bueno, por aquí dice, ok, Luis, dice que todo claro. Bueno, volvamos acá. Entonces, ustedes ya saben que para poder ver cada uno de los materiales es recomendable que lo hagan desde un computador. Cuando nosotros ingresamos al link de los materiales, pues aquí en la parte superior vamos a pasar uno por uno, vamos a encontrar cada uno de los materiales. Entonces, si nosotros vamos a mirar el material de Food and Restaurants, vamos a dar clic aquí donde dice Click here to access the educational resource. Y esperamos a que nos cargue el material. Ustedes saben que son materiales interactivos, que son materiales donde ustedes van a practicar el listening, sobre todo la parte del listening, la parte del reading y la parte de pronunciation al final. Entonces, ese es el primer material, ya sabemos que se llama Food and Restaurants, ¿cierto? Esperamos a que cargue, tenemos que ser pacientes para que esto cargue rápidamente y después sí. Voy a ir abriendo el siguiente que también se llama, bueno, que es el What Happened para que vaya cargando y nos ahorra un poquito de tiempo y el último que es el que dice Traveling the World. Volvemos a Food and Restaurants, esperamos a que cargue, listo, ya por aquí cargó. Volvemos por acá también. Acá ahorita cuando empieza podemos hacer bastante ruido, entonces, bueno. Food and Restaurants es el primero, después What Happened y por último Traveling the World. En Food and Restaurants, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar todo lo que es material, vocabulario, expresiones y demás sobre comidas y bebidas. Entonces los temas son los siguientes. En la introduction vamos a dar clic y vamos a encontrar que los materiales, pues vamos a leer esta parte
Y los materiales son los siguientes: food vocabulary, el tema de there is y there are, lo que son los countable and uncountable nouns y todo lo que son los quantifiers. Cuando hablamos de quantifiers me refiero a some, any, much, many, a lot and a lot. Esos son los 5 quantifiers que van a estudiar aquí. Y por último, el tema que se llama offering and asking for food. Son 5 temas en el primer material. En el material de what happened, esperamos a que cargue, o esperamos, acá en Traveling the World, los temas son los siguientes. Lo que es obligation and lack of obligation, ability and possibility, preposition of movement, shopping in English, mean of transportation at the airport, places around the town. En la parte de what happened, vamos a esperar. Vamos a mostrarles, esperemos que cargue, para que sepan cuáles son los topics y todo lo que van a tener que estudiar. Entonces les decía, en el tema de what happened, que es el segundo, ustedes de entrada van a encontrar el pasado del verbo to be. Y después van a encontrar el simple past tense. Me voy a detener un poquito en este tema en particular porque lo van a necesitar en la parte del cuestionario. El resto de materiales, ustedes saben, vuelvo y repito, que ustedes deben estudiarlo de aquí de la plataforma para que cuando lo estudien me hagan las preguntas correspondientes y así poder dejar esta parte lista. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al segundo material y les voy a explicar un poco sobre el pasado simple, para que de pronto, por si tienen alguna pregunta o algunas dudas al respecto, puedan responder de mejor forma el cuestionario. Entonces, vamos a buscar ese tema en particular. Entonces, el material empieza con el topic number 1, que es el verbo to be en past tense. Una cosa es el pasado del verbo to be y una cosa es el pasado de los demás verbos. Entonces aquí hago como un recorderis. Bueno, muchachos, recuerden que el verbo to be es un verbo, primero que todo es un verbo irregular. Quiere decir con verbo irregular que es un verbo que cuando se conjuga cambia por completo su estructura o su forma inicial, su forma infinitiva. Por ejemplo, el verbo es el verbo be, ¿cierto? Be significa ser, pero también significa estar en español. Pero miren, cuando ustedes lo conjugan en presente simple, este be desaparece, ¿cierto? Ya tenemos aquí es I am, you are, he is, etcétera, etcétera. Por eso es un verbo irregular, porque esta estructura, el be, desaparece o cambia, se modifica. Esos son los verbos irregulares. Entonces, pasamos de esto que era presente simple, I am, you are, he is, she is, etcétera, hasta they are. Y ahora vamos al pasado del verbo to be. Ya no voy a decir yo soy o yo estoy o nosotros estamos, nosotros somos, sino que voy al pasado. En vez de decir yo soy o yo estoy, ¿qué voy a decir? Yo fui, yo estaba, yo estuve. Y miren cómo cambia el verbo to be. Para decir yo fui o yo estuve o yo estaba, voy a utilizar el was para I, para he, para she y para it. Voy a utilizar was. Y el were para los demás, para you, para we y para they. Esto es muy importante para el cuestionario. Was solamente con I, he, she y con it. Y were con you, con we y con they. Aquí en el material les dicen qué traduce cada uno de esta conjugación. Este es el verbo to be conjugado en pasado simple. Ahora, esto es la forma affirmative o la forma afirmativa. Si vamos a hacer la forma negativa,
¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ojo que aquí hay como unos ejemplos del verbo to be en pasado, como por ejemplo, I was at a party, he was an engineer, etcétera, etcétera. Ahora, la forma negativa simplemente es colocar el not después del verbo. Ya yo no voy a decir, por ejemplo, I was a good student, sino que si voy a hacer la forma negativa, voy a decir I was not a good student. Si es con you, yo no voy a decir you were a beautiful baby. Para la negación voy a decir you were not a beautiful baby. Simplemente es colocar el not después del verbo. Y ojo, muchachos, esto solo aplica para el pasado del verbo to be. Solamente el verbo to be. Y la forma interrogativa, bueno, aquí están más ejemplos. Para la forma interrogativa solamente es colocar el verbo primero en pasado, luego el sujeto, el pronombre, pues el complemento y ojo, nunca olviden el qué, signo de interrogación. Ahí siguen adelante. Esto, vuelvo y repito, solamente aplica para el verbo to be. Si nos vamos a los demás verbos, la situación es completamente diferente. Ustedes van a terminar de estudiar todo esto de lo que es el verbo to be. Ahora más adelante, pues después el tema o el topic number 2 es dates, years, decades and centuries. Y posteriormente vamos a, ojo con esto, lean, estudien. Estos temas son muy importantes. Ustedes deben saber cosas básicas como cómo poder decir el año en inglés. En inglés es muy diferente cuando hablamos de años a lo que se hace en español. Yo en español les voy a decir 1983. En inglés yo no puedo decirlo de la misma forma. En inglés yo no puedo decirlo de la misma forma. Ustedes van a encontrar unas estructuras completamente diferentes para poder decir los años. Algunos de ustedes cuando dice el año de nacimiento, por ejemplo, lo dice como si estuviera dando un número matemático, como si fuera en español, y así no funciona. Entonces, vuelvo y repito, si yo nací en el año de 1983 o en el año de 1995, etcétera, en English yo no puedo decirlo de esa forma. Yo tengo que tomar o dividir la cifra en dos partes. Las dos primeras, digamos como la primera cifra, esta parte, el 19 y tomo el 83. Entonces yo no voy a decir que nací en 1983 o en inglés no voy a decir 1983. No, yo voy a decir I was born on 1983, así como está aquí abajo la explicación. Por eso ustedes no van a encontrar, o si ustedes ven una película, una serie que la están viendo en español y alguien está diciendo un año, no van a escucharlo como de pronto lo hacemos nosotros en español de decir 1983. No, allá pues es diferente y es una forma más sencilla. Para mí es mucho más sencillo decir 1983 que decir 1983. No, listo. Entonces, eso también es algo que van a encontrar en este material. Cómo decir las fechas correctamente, todo eso lo van a encontrar en este material. Me detengo ahora en el tema del past simple. Entonces, para el past simple, de otros verbos diferentes al verbo to be, la situación va a cambiar. Usted tiene que mentalizarse que para conjugar en pasado simple en inglés es completamente diferente a lo que hacemos en español. En español yo digo, yo fui, ¿cierto? Yo corrí, yo comí, yo me caí, yo gané, yo perdí, todo eso es pasado simple, ¿cierto? En inglés hay unas estructuras que ustedes deben aprender a utilizar. Primero que todo, pues para poder
cambiar un verbo de inglés que está en su forma infinitiva al pasado, es algo que ustedes deben estudiar, aprender, buscar. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes va a decir, yo fui ayer al gimnasio, por ejemplo, ese yo fui es el pasado del verbo ¿qué? Del verbo ir, ¿cierto? El verbo ir en inglés es el verbo to go, pero si está en pasado, usted tiene que buscar cómo es el pasado de ese verbo go y así. Eso es algo que se va aprendiendo muy lentamente. O sea, para uno aprender el pasado simple de los verbos, pasa mucho tiempo. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es simplemente, pues, hacer una crónica y simplemente, primero esa crónica la van a escribir en español para que puedan hacerlo correctamente después en inglés. Entonces, ustedes van a escoger el personaje, van a escribir sus hechos más relevantes durante su trayectoria, todo lo que realizó en pasado simple, y después hacen una traducción al inglés de la forma adecuada. Listo. Entonces, ¿en qué me quiero quedar o qué quiero que recuerden del pasado simple en inglés? Lo siguiente. No me voy a detener en la forma afirmativa, eso ustedes lo van a estudiar aquí, sino en la forma negativa y en la forma interrogativa. Para nosotros hacer la negación de un verbo en inglés en pasado, tenemos que utilizar el auxiliar did. Así como en presente simple utilizábamos el do, como auxiliar en pasado simple utilizamos el did. Si yo voy a decir yo estudio inglés en el SENA, yo estudio en presente, yo digo I study English at SENA. Pero si yo voy a decir yo no estudié inglés en el SENA, o sea, está en pasado simple, yo tengo que utilizar el auxiliar did con la negación not. Puedo decir I did not o puedo decir I didn't. Y el verbo se permanece igual, el verbo no se conjuga. Digamos que el verbo no le pasa absolutamente nada, se mantiene como si estuviera en su forma original. Lo que va a cambiar es el auxiliar. Esto es para la forma negativa de los verbos, diferente al verbo to be. Si estuvieron prestando atención hace un rato, para el verbo to be yo decía I was not, colocaba el not después del verbo. Pero miren que eso nada más es para el verbo to be y con los demás verbos usted va a utilizar el did not en la negación o el did en la interrogación. Para la interrogación primero va el did, después el sujeto, el pronombre que ustedes quieran y luego el verbo. No olviden que estos auxiliares no traducen nada en español. Son auxiliares que se utilizan nada más en inglés y no tienen ninguna traducción. Lo que sí nos tiene que indicar es que si está acompañado del not, esa oración está en negativa. Y que si esa oración empieza con did y termina en un signo de interrogación, quiere decir que es una pregunta que está en pasado. Y listo. Eso es, digamos, como en lo que me quería detener un poquito en la parte del past simple. Pero ustedes, como pueden darse cuenta, tienen muchos más temas, como por ejemplo lo que es there is and there are, que es un tema que se utiliza todo el tiempo. Esto de los quantifiers también es muy importante, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya después de haberles mostrado el material, no olviden que cada uno de estos puntos en la parte superior de los materiales es algo que ustedes deben hacer. Aquí ustedes encuentran comprehension, practices y ejercicios que ustedes deben hacer para reforzar lo que estudiaron acá. Yo esto no lo reviso, yo esto no lo evalúo. Esto es para todo aquel que de verdad tiene algún interés en estudiar, en aprender más, en reforzar, porque no es solamente leer y leer los materiales y ya listo, yo lo leí. No, usted después de terminar, miren que cada material tiene una serie de diapositivas, pero cuando usted llega al final de esas diapositivas,
sigue con la contextualization, sigue con la comprehension, y son ejercicios y cosas que ustedes deben hacer, pero que yo no les puedo obligar a hacer. Me hago entender porque yo no les voy a revisar esto. Esto es para que ustedes hagan un trabajo autónomo y es algo que ustedes hacen, pero que yo no les reviso. Pero que si ustedes tienen preguntas, sí se las puedo resolver. Lo que yo les voy a revisar, para que no olviden, porque en todos los materiales tienen el menú en la parte superior. Rafa, vale, que estoy en clase, todo bien, por favor. Ahora, ahora les voy a mostrar cómo es que van a enviar las preguntas Gracias. y cómo es el cuestionario. Bueno, entonces, para esta actividad de proyecto en particular, tenemos que buscar es la que dice AA1. Ojo, porque hay una que dice AA2 y nosotros estamos es con la AA1. Entonces, no se vayan a confundir, no se vayan a confundir. Ojo que miren que donde está el video entrevista y la crónica es la que dice inglés, actividad de aprendizaje, GA2, y termina en AA1, porque también está la AA2, pero esa no se ha explicado en el momento. ¿Ok? Listo. Ahí. Ok. Por favor, el que tenga aprendido el micrófono, apáguelo para seguir. Entonces, ahora vamos a mostrarles el cuestionario para que más o menos tengan idea de cuáles son las preguntas que van a salir. Entonces, vamos a abrir acá. Ya estamos aquí. Aquí estamos en el espacio del cuestionario. Ya sabemos dónde estamos. Voy a repetir esta parte por si se perdieron un poco. Entonces, abrimos la carpeta que dice fase 1 de análisis, actividad de proyecto 2, ¿cierto? Vamos a donde está guía de aprendizaje y buscamos en el final el link que dice inglés, actividad de aprendizaje, la que termina en AA1. El cuestionario es el siguiente. Vamos a dar clic acá. El cuestionario, ustedes para poder hacerlo van a tener que bajar y van a dar clic donde dice ver evaluación. Este cuestionario, como ya les decía, consta de 45 minutos y 15 preguntas. Ustedes cuando bajan al final, yo les recomiendo que den clic aquí donde dice, si deseas hacer tu evaluación en una nueva ventana, da clic aquí. Yo lo señalo, le doy continuar, se abre una nueva ventana con el cuestionario y listo. Aquí ya está corriendo el tiempo en la parte superior. Miren, esta tiene 1 hora. Y miren las preguntas. Por ejemplo, dice who, espacio donde van a tener que escoger el verbo en pasado simple. Si ustedes creen que es taken, took it, took o take, lo escogen. Y así, todas, la mayoría tienen que ver con el pasado simple. Entonces, para que eso no lo olviden. Miren las preguntas, ¿cuántas son? Son 10 para empezar y después viene el punto 11, que es de Reading Comprehension, donde hay otras más por completar. 15 preguntas, usted todas las escoge y al final le da enviar y listo. Automáticamente le saldrá la nota de aprobado o no aprobado. Si no está aprobado, lo repite. Listo. Cuando usted termina el cuestionario, lo devuelve donde estábamos anteriormente, o usted puede dar clic aquí nuevamente y ya entonces en vez del cuestionario va a pasar al siguiente espacio, que es el de la videoentrevista virtual. Ustedes aquí lo que van a encontrar si le dan clic aquí es lo que yo les voy a evaluar en esa evidencia. Por ejemplo, yo descargo esto y me aparece esta parte que dice instrumento de evaluación. ¿Qué les tengo que evaluar? Primero, el video de la entrevista presenta las características para un empleo relacionado con su carrera profesional. Se dispone el entrevistador. Aquí hay varios puntos. Esto lo lleno yo. Con esto es que yo los evalúo a ustedes. Aquí ustedes simplemente, pues, cuando me van a entregar el trabajo, que ustedes bajan, le dicen donde le dan clic en ver evidencia y allí van a subir el video o el link donde está el video y el documento con el texto del video. Y listo, yo les reviso. Posteriormente, van a encontrar el espacio para la crónica, lo mismo. Aquí van a encontrar
lo que se les va a evaluar en esa crónica. Principalmente, lo que yo voy a evaluar es esto: escribir la crónica a partir del personaje icónico, las estructuras, y esta muestra un buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras básicas del inglés en el pasado simple. Esto es lo que yo más voy a tener en cuenta. Lógicamente, aparte del documento, está la crónica, que haya escogido un personaje relevante y eso, el pasado simple es lo que más va a tener o lo que le voy a tener en cuenta allí. Y igual, le dan clic en ver evidencia y me envían la evidencia. Aquí simplemente sí es solamente un texto, no hay que hacer más nada ahí. Y listo. Digamos que eso es a grandes rasgos lo que tienen que hacer para esta actividad de proyecto. Recuerden que es la primera parte, hay otra parte que hay que explicarles, va a haber otra sesión en línea para eso. Listo. La próxima semana tendríamos una nueva sesión en línea con el otro tema que ya viene con otros materiales y es la misma guía de aprendizaje. Si se dieron cuenta, después de la crónica viene lo demás que vamos a hacer en la próxima guía de aprendizaje, perdón, en la próxima sesión en línea, donde se les explicará las otras. Hay otro cuestionario, presentación y, bueno, un documento también. Entonces, de las 3 evidencias que se les va a evaluar en esta primera parte de la actividad de proyecto 2, ¿qué preguntas tienen de lo que ya yo dije? De lo que ya yo mencioné, de lo que ya yo expliqué. ¿Hay alguna duda en particular sobre lo que ya yo expliqué, sobre lo que hay que estudiar, sobre lo que deben enviarme, sobre lo que voy a evaluar? Bueno, solamente hay 8 personas de la ficha. No sé de las 8 personas que están, si ya enviaron algo de la vez pasada o no. Si les falta algo por enviar, les decía al comienzo que los links están disponibles, pero no van a estar disponibles todo el tiempo. El líder Sergio llega un momento en que tiene que tomar decisiones, entonces ojo con eso, ojo con demorarse en enviar las cosas. O sea, cuando dices que enviaste todo, es lo del folleto y el video de la vez anterior. O sea, ya enviaron el folleto y el cuestionario. O sea, ya terminaron el cuestionario, el folleto y el video. Ya esas 3 quedaron listas. Listo, perfecto. O sea, yo lo menciono es porque desde el comienzo, por ejemplo, del folleto, solamente hay como 11 personas que enviaron. Y del video solamente hay como 5 personas. Entonces, eh, bueno, ya pues yo no tengo como que, pues, cierto, no tengo que repetir la importancia de las evidencias para poder terminar. O sea, ustedes no se pueden graduar si no envían todas las evidencias, porque al final les va a parecer como que algo está faltando y eso es un problema. Entre más pasa el tiempo y no hagan las cosas, se acumula más trabajo. Ya hay 3 evidencias anteriores, hay 3 evidencias nuevas, van a haber 3 más, ya serían 9, y si usted no ha hecho ninguna, imagínense si pasa más el tiempo, ya se van acumulando, entonces les recomiendo que hablen con sus compañeros, y no sé si aquí está el vocero, pero los foros de los otros, tú eres el vocero, ok, Dante, sí, con Dante es el que ha hablado algunas veces, yo por ahí tengo el chat con él. Entonces, cualquier
cualquier cosa también, alguno de sus compañeros, o Dante, si alguno de tus compañeros tiene preguntas en el grupo de ustedes y ya dice algo, puedes hacérmelo llegar si se necesita eso, porque ya van a haber muchas más evidencias y pues el tiempo va corriendo. Cuando hablas lo de los foros de los otros instructores no aparecen, no sé a qué te refieres, Luis, porque pues yo en la parte mía no manejo foros, entonces no sé. Si te refieres a algún foro temático de alguna otra área, pues tendrías que comunicarte o con el líder Sergio o con el instructor de ese foro, porque no sabría decirte. Lo que pasa es que los foros hay que colocarles unas fechas, pero si tú necesitas enviar algo de algún foro, tendrías que hablar con el instructor de ese foro. Porque, por ejemplo, o sea, en la parte de inglés hasta ahora no tenemos foro, o sea, no hemos trabajado ningún foro. Hemos trabajado el folleto, el cuestionario y el video hasta ahora, y las 3 nuevas. Entonces, no sé. Ahí sí no sabría qué decirte. Pues lo mejor es hablar con el líder, con Sergio. Listo, entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, dejamos hasta allí. Vamos a cerrar la grabación en este momento. Y bueno, yo estaría